Libro de ejercicios de un curso de milagros. Segunda parte. Introducción. ¿Qué soy? Lección 354. Tina Terapias. Terapias del Espíritu, Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Introducción. ¿Qué soy? Lección 354. Muy buenos días. Hoy estamos con la lección 354. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él tal como Él mora en mí. Comenzaremos con el desarrollo central de qué soy o quién soy y luego haremos la lección como una oración. Vamos con este repaso que verdaderamente es una oración completa. Es algo que no hay que pararse ni a explicar nada, pues es algo que hay que sentirlo, hay que vivirlo. Y empiezo con este credo, que realmente es el credo de todos los estudios del curso de milagros. Y esto no lo tenemos que aprender, pero ya. Tenemos que aprenderlo todos los estudiantes del curso de milagros y aquellos que quieran aprender. ¿Qué soy? Sencillamente, soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación, se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Dice, soy el Hijo de Dios, y esto tenemos que hacerlo como una oración, cerrando los ojos. Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí, el amor alcanza la perfección. El miedo no existe. La dicha se establece sin opuestos. Soy el hogar de Dios. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Si nos paramos a entender, a reconocer esto, vemos que realmente es el credo de los estudiantes de un curso de milagro. Y sigue diciéndonos, la necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin. Mas en los últimos días de este año, que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios, hemos descubierto que compartimos un solo propósito. Y así te uniste a mí, de modo que lo que yo soy, tú lo eres también. La verdad de lo que somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras. Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello, así como para enseñarlo, si predicamos con el ejemplo. Aquí vemos cómo nos habla Jesús y nos habla en plural, Él y yo. Somos los portadores de la salvación. Aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto. Y al concederle el regalo de nuestro perdón, este se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. No estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo. El conocimiento volverá a aflorar en nosotros cuando hayamos desempeñado
nuestro papel. Daros cuenta que el conocimiento en nosotros volverá a aflorar cuando desempeñemos nuestro papel aquí. Y los estudiantes del curso de milagro, que esto se lo tomen en serio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nuestro papel. Pero como digo, como buen estudiante del curso de milagros, hay que ponerlo en práctica. Dice, lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad. Y la verdad es el perdón de Dios. Nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado. Nuestros son los oídos que oyen la voz que habla por Dios proclamar que el mundo es inocente. Nuestras son las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo. Y desde la unión que hemos alcanzado, invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a sumarse en nuestra dicha. Somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos a los que Él nos envía, aprendemos que está impresa en nuestros corazones y de esa forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir. Le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría. Pensamos que sufrimos, pero es un pensamiento, es una ilusión. Y dice, ahora ha sido redimido, y al ver las puertas del cielo abiertas ante él, entrará y desaparecerá en el corazón de Dios. Y nos vamos a ir a la lección 354, con los ojos cerraditos y absorbiendo todo esto, que es una santa bendición. Cristo, cerrar los ojos, Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en él, tal como él mora en mí. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en él, tal como él mora en mí. Su Creador mora en él, tal como él mora en mí. Gracias, Padre, por vestirme de blanco cada vez que hablo estas palabras. Gracias, Padre, por ponerme a tu lado. Gracias, Padre, por tu recordatorio. Gracias, Padre, porque me has traído estas tus palabras. Padre, ayúdame a sentarme al lado del Cristo en mí, para que me identifique con Él, para que comparta su paz, comparta su seguridad. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí, y así se cierra el círculo de morar en Dios. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en él, tal como él mora en mí. Ya la tranquilidad se instaló, ya sabemos dónde vamos, ya conozco la compañía que tengo, ya tengo la seguridad de alcanzar el final. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en él, tal como él mora en mí. Gracias, Padre, por tu compañía, por tu plan. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en él tal como él mora en mí. Padre, ayúdame a visitar este lugar que tú me muestras.
Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Muéstrame este lugar donde me encuentro con el Cristo, para que me quede a vivir en Él, a contagiarme de su paz, de su seguridad, para saber qué hago aquí y saber qué estoy haciendo. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí, para que yo pueda crear, para que yo pueda morar en mi Creador también. Su Creador mora en Él, así como Él mora en mí, para cerrar el círculo. Gracias, Padre, por haberme acompañado hasta aquí. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Mi unidad con el Cristo me establece como tu Hijo, más allá del alcance del tiempo y libre de toda ley, salvo las tuyas. No tengo otro ser que el Cristo que vive en mí. No tengo otro propósito que el suyo. Y Él es como su Padre. Por lo tanto, no puedo sino ser uno contigo, así como con Él. Pues, ¿quién es Cristo sino tu Hijo, tal como lo creaste? ¿Y qué soy yo sino el Cristo en mí? Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Gracias, Padre, por vestirme de blanco cada vez que hablo estas palabras. Gracias, Padre, por ponerme a tu lado. Gracias, Padre, por tu recordatorio. Gracias porque me has traído estas tus palabras. Padre, ayúdame a sentarme al lado del Cristo en mí, para que me identifique con Él, para que comparta su paz, comparta su seguridad. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Y así se cierra el círculo de morar en Dios. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Ya la tranquilidad se instaló. Ya sabemos dónde vamos. Ya conozco la compañía que tengo. Ya tengo la seguridad de alcanzar el final. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Gracias, Padre, por tu compañía, por tu plan. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Padre, ayúdame a visitar ese lugar que tú me muestras. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Muéstrame este lugar donde me encuentro con el Cristo, para que me quede a vivir en Él, a contagiarme de su paz, de su seguridad, para saber qué hago aquí y saber qué es lo que estoy haciendo. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí, para que yo pueda crear, para que yo pueda morar en mi Creador también. Su Creador mora en Él, así como Él mora en mí, para cerrar el círculo. Gracias, Padre, por haberme acompañado hasta aquí.
Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Mi unidad con el Cristo me establece como tu Hijo, más allá del alcance del tiempo y libre de toda ley, salvo de las tuyas, Padre mío. No tengo otro ser que el Cristo que vive en mí. No tengo otro propósito que es el suyo. Y Él es como su Padre. Por lo tanto, no puedo sino ser uno contigo, así como con Él. Pues, ¿quién es Cristo sino tu Hijo tal como lo creaste? ¿Y qué soy sino el Cristo en mí? Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Cristo y yo nos encontramos en paz y seguros de nuestro propósito. Cristo y yo nos encontramos unidos y seguros de nuestro propósito. Su Creador mora en Él, tal como Él mora en mí. Su Creador mora en Él, así, tal como Él mora en mí. Bueno, si estas reflexiones que acabamos de hacer, esta lección, nos ha servido para mayor comprensión del curso, ¿no? Para el crecimiento de vuestra paz interior, os ruego por favor os suscribáis a este canal y le deis un me gusta, lo compartáis para que pueda llegar más allá, para que llegue a nuestros hermanos, que encuentren la paz interior, el perdón y el amor de Dios. Mañana nos vemos con otra lección. Os ofrezco un milagro en nombre de Jesús para todos vosotros. Muchas bendiciones. Un instante santo. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.